Un cubo mide 3.5 pulgadas a cada lado. Determinar el área de superficie. Un cubo es un sólido rectangular cuya longitud, anchura y altura son iguales. Y por lo tanto cada uno de estas 6 caras son un cuadrado como se muestra aquí. El área de superficie es igual al número de unidades cuadradas que se necesitan para cubrir el exterior del cubo. El área de la superficie está dada por la fórmula S mayúscula es igual a 6 veces el cuadrado de la S, donde S grande es el área de superficie, y S pequeña es la longitud de cada lado. La fórmula para el área de la superficie debería tener sentido porque el área de la superficie es igual a la suma del área de las 6 caras. En el caso de un cubo, el área de cada cara es el área de un cuadrado dada por S veces OS al cuadrado, y por lo tanto 6 veces S al cuadrado nos da el área de las 6 caras, que es igual al área de superficie. En nuestro problema, cada lado tiene una longitud de 3.5 pulgadas, lo que significa que esta longitud es 3.5 pulgadas, esta longitud es 3.5 pulgadas, y esta longitud también es 3.5 pulgadas, que significa que el área de superficie S mayúscula es igual a 6 veces el cuadrado un poco S, que es el cuadrado de 3.5 pulgadas. Observe que aquí dejé las unidades en la longitud de los lados para enfatizar las unidades del área de superficie será pulgadas cuadradas o pulgadas cuadradas. Pero a menudo las unidades se dejan hasta el final, y el área de la superficie se escribe como S es igual a 6 veces 3,5 al cuadrado. Siguiendo el orden de operaciones, primero cuadramos 3.5 que es 3.5 veces 3.5. Antes de multiplicar, observe cómo el primer factor tiene un lugar decimal y también lo hace el segundo factor, y porque 1 más 1 es igual a 2, el producto debe contener 2 lugares decimales. Primero multiplicamos por 5. 5 por 5 es 25. Graba el 5. Realizar un intercambio con los 2. Luego tenemos 5 por 3 más 2, que es 15 más 2 o 17. Antes de multiplicar por 3, colocamos un 0 en el lugar más a la derecha, valor por debajo del 5. Multiplicando por 3, 3 por 5 es 15. Registre el 5. Realice un intercambio con el 1. Luego tenemos 3 por 3 más 1, que es 9 más 1, que es 10. Ahora agregamos 5 más 0 es 5. 7 más 5 es 12. Registre el 2. Realice un intercambio. 1 más 1 es 2 y tenemos un nuevamente. El producto debe contener 2 decimales. Comenzando a la derecha del 5, movemos el decimal 2 lugares a la izquierda, 1, 2, dándonos el producto 12.25. La superficie, el área S es igual a 6 veces 12.25. Y ahora para determinar este producto, usemos la propiedad conmutativa de la multiplicación y determinemos 12.25 por 6. Observe cómo el primer factor tiene 2 decimales. 6 tiene 0 lugares decimales. 2 plus 0 es 2. El producto debe contener 2 lugares decimales. Multiplicar por 6. 6 veces 5 es 30. Registre el 0. Realice un intercambio con el 3. Luego tenemos 6 veces 2 más 3, que es 12 más 3 o 15. Registre el 5. Realice un intercambio con el 1. Luego tenemos 6 veces 2 más 1, que es 12 más 1 de 13. Registre el 3. Realice un intercambio con el 1. Y finalmente tenemos 6 veces 1 más 1, que es 7. El producto debe contener 2 lugares decimales. Comenzando a la derecha del 0, movemos el decimal 2 lugares a la izquierda, 1, 2. El producto es 73.50 o solo 73.5, lo que significa que el área de superficie es igual a 73.5 pulgadas cuadradas. Esto nos dice que se necesitan 73.5 o 73.5 pulgadas cuadradas para cubrir el exterior de el cubo dado. Escribamos también el resultado como una oración completa. El área de superficie del cubo es 73.5 pulgadas cuadradas. Espero que hayas encontrado esto útil.